Somos, tiempo presente, única persona del plural. Somos, ausencia vinculante, somos, de pie en la geografía interna, en la patria de sus muertes. Somos, agua de río que no por correr desaparece. Eso nos dice la poeta Mercedes Alvarado, quien recientemente publicó Nombres Propios, bajo el sello editorial de Elefanta, un libro que nos habla de los que ya no están, pero también de los que se quedan en este México inverosímil, el país que somos, como ella dice, con vocación de sonrisa. Para hablarnos de este poemario está con nosotros Mercedes Alvarado. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Javier. Me da la impresión que este libro nació hace tiempo y creo que nació con la desaparición de uno de tus amigos, David, 2011. ¿Así fue? Así fue, sí, así fue. Yo escribí el primer poema de lo que después se convertiría en Nombres Propios hace 11 años, cuando se estaba cumpliendo un año de la desaparición de David, y fue un poco pues lo que había que decir en ese momento desde lo más personal, desde el duelo más personal nuestro como familia, como amigos, y la verdad es que no pensé que eso se fuera a convertir en un libro tantos años después. Pero tiene un verso terrible, fuerte. Le dices a quien ya no está: no voy a llorar tu muerte, David. Porque nadie me la ha dicho. Porque nadie me la ha dicho. Y seguimos ahí. ¿Y cómo llevaste este duelo finalmente? Pues lo seguimos llevando. Para mí era muy importante en este libro hablar justamente de duelos que se prolongan a lo largo del tiempo y que atraviesan muchas circunstancias. Un duelo que desde luego yo lo estoy nombrando desde lo individual, desde lo personal, pero que no es mío, es un duelo que nos atraviesa a todas y todos en este país y que a veces es muy difícil nombrarlo, reconocerlo, darnos el tiempo y el espacio suficiente para vivirlo, porque estamos en la búsqueda, estamos en la incertidumbre, estamos en la vida también nos va ganando, ¿no? Entonces es un duelo que aunque sea muy visible en términos sociales, en la individualidad lo vamos invisibilizando. Para mí era muy importante hablar de eso, de reconocer y nombrar nuestros propios procesos de duelo. Pues hablas básicamente de ausencias a veces o muchas veces que se llevaron a cabo de manera violenta. Casi siempre. Casi siempre. Incluso si no hay un hecho violento en el levantón o en el acto que detona la ausencia, siempre ejerce una violencia porque estás quitando a alguien de la noche a la mañana del entorno familiar, ¿no? Entonces yo le decía el otro día a alguien, es que por cada desaparecido o desaparecida hay al menos 2 personas en duelo, al menos. Porque cada ser humano le importa al menos a 2 personas en el mundo, a veces muchas más, ¿no? Casi siempre muchas más. Eso hace que seamos ¿cuántos? Que seamos todos. Somos todos. ¿Y para qué sirve? Voy a decir casi una blasfemia tal vez para ti, pero ¿para qué sirve escribir de todo esto y compartirlo? Que nombremos ese duelo y que hace que lo vivamos de manera colectiva. Entonces, que yo diga aquí me duele no hace necesariamente que el dolor sea menos ni que desaparezca, por supuesto que no. Es lo mismo que pasa con el peligro, porque acá también se nombran todas esas cosas a las que nos hemos acostumbrado de manera cotidiana a cambiar decisiones, a considerar factores en nuestras rutas diarias, a no arriesgarnos innecesariamente, que te va coartando la vida. Que nombremos esto no hace que el peligro desaparezca, pero sí hace que nuestra manera de afrontar el peligro y de vivir el duelo sea distinta, porque entonces aceptamos que no nada más me duele a mí como parte de una colectividad, nos duele a todas. Y a partir de ahí lo puedes vivir distinto, porque sabes que no estás sola en ese proceso. Por eso nombres propios, hablas en plural. Por eso nombres propios, somos. Y cada individualidad tenía un nombre en particular. Y es un nombre que falta en una casa. Como David. Como Mercedes, como Javier, ¿no? Todas y todos estamos extrañando, esperando, buscando a alguien o atravesando ese miedo. Decía José Emilio Pacheco que los poetas, los de verdad, son la voz de la tribu. Tú eres la voz de la tribu. Quizá no me toca decirlo a mí, pero sí te puedo decir... No, yo te estoy diciendo que eres la voz de la tribu. Gracias. Hablas de una realidad que duele a todos y que a veces nos cuesta nombrar o siquiera vislumbrar.
Luego queremos normalizar las cosas diciendo, pues pasó y se acabó, pero no es cierto, no se acaba, sigue, ¿no? Continúa a lo largo del tiempo y estos duelos que son inconclusos generan otras muchas cosas, porque no puedes cerrar, tampoco puedes continuar, pero si continúa, bueno, la gente tiene que continuar, por supuesto, tienes que seguir haciendo vida porque estás viva, pero entonces también está la culpa. Híjole, ¿cómo me siento bien si no sé dónde está, si comió, si no comió, si sigue siendo? Entonces, esos procesos sociales son muy complicados para las familias, ¿no? Y para la gente que está viviendo esa incertidumbre prolongada. Oye, ¿cómo aterrizaste pues estas situaciones tan complejas en unas líneas, en un verso, en 4? Pues es un trabajo como de 10 años, ¿no? En realidad es que los textos se fueron sumando a lo largo de 10 años. Creo que es un tema en el que yo he puesto mucha reflexión de manera personal y también muchas lecturas y mucho acompañamiento, tratar con muchos familiares, con muchas personas que están atravesando esta situación. Y había cosas que se iban develando, haciendo claras a lo largo del tiempo. Como por ejemplo que la ausencia la sientes en las cosas más cotidianas, ¿no? En los días grandes puede que no te pese tanto, pero en el día a día, en lo cotidiano, en lo pequeño, en sentémonos a desayunar, a tomar un café, cortarse las uñas, tomar el autobús en la mañana, ahí es donde realmente sientes la ausencia absoluta de alguien, ¿no? Ese vacío. Claro. Y dices también en otra parte, pues que somos un país que sonríe también, a pesar de todo. Ahora sí que cómo nos ve, pese a todo, ¿no? México tiene estos claroscuros. Dices, el país que soy, que somos, es la vocación de sonrisa con su música, con su juego de palabras, con su hacerse de las buenas, con su olvidarse de las malas. Sí, es que tenemos una cosa desde tiempos prehispánicos de sobreponernos al conflicto, de encontrar cómo, ¿no? Si tú piensas, por ejemplo, que la Ciudad de México está construida sobre un lago, pues es que a veces pareciera que nos gusta complicarnos la existencia, encontrar la situación más complicada y a ver cómo la solucionamos. Eso es muy mexicano. Y quizá por eso es que logramos sobrevivir a ese miedo y a ese horror y a esa violencia. Porque también lo que pasa es que no lo estás pensando todo el tiempo de manera consciente. Si uno lo pensara de manera consciente, yo creo que no sales de tu casa, te cierras o te mudas, ¿no? Tienes que obligarte a encontrar soluciones, encontrar puntos mentales intermedios para sobrevivir a todo eso. Y eso hace, por supuesto, que el mexicano termine riéndose a veces de esta desgracia. Eso más la relación que tenemos con la muerte, ¿no? Este asunto de bailar con la Catrina, de entender que la muerte es parte de un proceso, sí, eso más el horror, más la desaparición, y genera un escenario que es muy particular, me parece. ¿Y por qué compartirlo, Mercedes? Porque no soy solo yo quien atraviesa ese duelo, es que ya somos todas y todos, ya este país está atravesado por ese duelo totalmente. Tenemos más de 100,000 desaparecidos, yo creo, no sé. Cifras oficiales, 109,000 y algo. O sea que podemos multiplicarlas por 3 tranquilamente. Hay colectivas que hablan de al menos el triple de la cifra oficial. Entonces, es una situación que nos atraviesa a todas y a todos. Y para mí era muy importante eso, es decir, colectivamente podemos hacerle frente, porque si no reconocemos que esto está mal, no vamos a poder empezar a sanarlo como proceso de duelo, ¿no? Tampoco vamos a poder solucionarlo en términos políticos, sociales, institucionales si no hay un reconocimiento de la crisis que vivimos. Pero este libro va sobre el duelo. ¿Qué tengo que hacer para sanarlo? Reconocer que aquí me duele, que esto me falta. Y cuando lo reconocemos como comunidad, se vive distinto. ¿Y cómo supiste que ya tenías un libro? Porque las muertes siguen, las desapariciones continúan, los duelos se multiplican. Yo creo que hubo un proceso de reconocimiento. Por supuesto que esto podría alargarse y alargarse y alargarse, porque claro, es una situación que no termina. Pero también creo que ahí entra mi proceso personal de entender que ahora puedo nombrarlo desde otro lugar y que puedo entenderlo desde otro lugar, ¿no? Eso no significa, por supuesto, que no me falte quien me falta. Pero sí me di cuenta que ya llevaba mucho tiempo
pensando en esto, escribiendo sobre esto, no como actividad principal, más bien te digo, son poemas que se fueron sumando a lo largo de los años y que ya había ahí un corpus. Sobre todo eso, saber que era un libro no sobre la violencia, sino sobre las víctimas vivas, las víctimas que esperan, las víctimas de la incertidumbre, ¿no? Porque en este asunto de la violencia no son víctimas solo los muertos o solo los desaparecidos. Son los que se quedan también, claro. Los dos de los que hablas, por lo menos. Al menos. Sí. Pues es fuerte, ¿no? Es fuerte, pero hay que decirlo. ¿Y cómo organizaste el material? ¿Quieres el libro? Eso fue muy complicado. Yo creo que el centro del libro, desde luego, es el poema del lamento por la vida de David, que es, de hecho, te digo, desde donde empecé a construirlo. ¿Y lo empezaste en 2011, después de lo que pasó? Es que yo no estaba consciente de que estaba escribiendo un libro. O sea, es un tema Pero que me ese poema, ocupa ¿cómo mucho salió? y se fue. Ah, no, ¿Te golpeó? ese poema yo lo escribí cuando estaba por cumplirse un año de la desaparición de David, que se hizo 2010. un evento en Los Cabos. Y en 2012. 12. Cuando se iba a cumplir un año. Ok. Y entonces iba a haber un evento y ahí fue que se dio lectura a ese poema. Y luego pues se fueron sumando y sumando y sumando. Y pensaba también en hablar de cómo las madres de pronto están socialmente obligadas a continuar con el trabajo de la búsqueda, del miedo que atraviesan las jóvenes para salir a la calle. Entonces fueron como varias aristas, ¿no? Un poco pensar cuáles son los ejes. El miedo, pero la incertidumbre, pero las labores de búsqueda más, ¿no? Que se suman a las labores de cuidado, más la incertidumbre, más el duelo inconcluso. Y entonces ahí fue como irle dando un poco una línea al libro. Y sí reconocer el trabajo de quienes están en la primera línea, en esa trinchera, buscando cuerpos todos los días. Que son las madres. Es la madre que le grita a la hija y la hija le dice, no, no te preocupes, voy a Hoy volver. sí llegué. Hoy sí llegué. Bueno, protagonista fuerte, obviamente tú eres mujer, pero son las mujeres, ¿no? Es que las mujeres son las que están sosteniendo la estructura social, me parece. Siguen ocupándose de la casa, siguen en las labores de cuidado, se les suma la labor de búsqueda y al final es ese punto central alrededor del cual la familia se va a unir, ¿no? Sí tenemos esta ausencia. Y además, bueno, buena parte de los desaparecidos son hombres. Entonces la mujer adquiere esta labor de sacar a flote a la familia en todos los sentidos, en el económico, en el emocional, en el moral. Por eso la mujer es una figura central, porque son quienes están sosteniendo esas familias. Me estabas hablando de cuál es el eje o la parte de la que surge todo el libro. El eje es la incertidumbre. Ok. Es una incertidumbre que se extiende a lo largo del tiempo y que no te permite cerrar un proceso. Que si te das cuenta, los procesos, los ritos que están alrededor de la muerte siempre son los más importantes para las sociedades. Tú puedes o no bautizar a un niño, puedes o no tener ritos cuando alguien nace, pero siempre hay un rito, por mínimo que sea, cuando alguien muere, en todas las culturas. Es cierto. Cuando es te cierto. quitan el derecho al rito de la muerte, te quedas suspendida. Es cierto. De eso habla este libro, de ese estar suspendidas, pero no puedo parar totalmente porque tengo que traer dinero a la casa, porque tengo que mantener a mis hijos, porque tengo que seguir trabajando, porque tengo que seguir haciendo vida, porque estoy viva. Claro. Y entonces están jugando todo el tiempo, ¿no? Entre ese duelo y esa obligación inmediata, esa necesidad inmediata de la vida práctica. Oh, qué interesante. Yo me había quedado con la idea de que el centro es la ausencia, pero no. No solo eso. Bueno, es una consecuencia. Es que la ausencia detona. Sí, es el detonador, en efecto. Pero lo que pasa es eso, que te quedas en medio. ¿Y ahora qué hago? No tengo un cuerpo para enterrarlo, pero vamos, tampoco podemos ser tontos y decir, después de 15 años alguien va a cruzar la puerta. Claro. Se han dado casos, por supuesto, pero no ocurre. No es lo que sucede, ¿no? Entonces uno tiene cierta conciencia de que esto ya sucedió, pero no sé cuándo sucedió ni cómo, no tengo ninguna certeza, estoy aquí imaginándome cosas, que tampoco es tan sano estarse imaginando cosas todo el tiempo, No, claro pero que no. estoy buscando, pero es mi búsqueda, pero no importa si no encuentro al mío, voy a encontrar al tuyo, y ahí hay una cosa que hace que se hermanen, ¿no? Las madres buscadoras, los padres buscadores se hermanan y se sostienen unos a otros todo el tiempo. Fíjate, así como
protagonistas de esta terrible realidad que tenemos en México son las mujeres, yo tengo la impresión de que la literatura más fuerte, más potente, la que nos está haciendo ver más cosas de distinta manera, es la que hacen las mujeres. Y muchas de ustedes están tocando estos temas difíciles. Yo creo que eso responde a... Yo coincido. A mí la literatura que me resulta más interesante en los últimos años es la escrita por mujeres, pero creo que es porque las mujeres nos hemos permitido situarnos en otros lugares mentales y emocionales para decir cosas que quizás siempre habían estado ahí, pero que no habíamos dicho de manera abierta. Y hay mucha valentía en esa exploración de hasta dónde y cómo lo estoy sintiendo. Y eso hace que la literatura se convierta en un espacio tan fértil. ¿Y tú sientes luego limitaciones desde ti misma para decir ciertas cosas o no? ¿O dejas Sí. que fluya todo? No, todo el tiempo. Al final, todas y todos tenemos una educación todavía hoy que, ¿no? O sea, jugaste con Barbies, el rol de géneros, la expectativa, porque es parte del sistema. Todavía crecemos con esto. Entonces, de pronto descubres que estás diciendo algo como, me lo voy a preguntar otra vez, ¿desde dónde? ¿Por qué? Y creo que es un proceso también de preguntarse cuáles son los límites de mi rol en esta sociedad, cuáles sí quiero cruzar, cuáles no, porque no todas tienen que cruzar todos los límites, desde luego, ¿no? Claro. Es una cosa de estarse preguntando todo el tiempo. ¿Y la poesía sirve para eso? También, También. también. La poesía es una trinchera, pero es una manera de estar en el mundo. Una manera de plantarse en el mundo, como tú dices, ¿no? Es una posición política, ¿no? Todo acto creativo siempre va a ser un acto político. Aunque sea un tipo de poesía que no sea de este tipo, sino, digamos, más de la zona del amor. Cuando tú le dices a alguien te amo, el poema siempre va a decir más o menos cómo es ese amor, por dónde sale ese amor, de qué manera se expresa ese amor. Y la manera en la que entendemos el amor también tiene que ver con nuestra educación política y social. Entonces siempre va a ser un acto político. Con todas las taras y clichés y lo que sea, pero está ahí presente. Sí, sí, es nuestra manera de estar en el mundo. Entonces no hay literatura que no sea política. No, no hay arte que no sea político. Nunca. No hay arte aséptico, No. arte puro. Pero esa política no tiene nada que ver con los partidos, las esa es elecciones, otra, las claro. instituciones. No, es una posición política humana, Sí. que esa después, por supuesto, va a influir en lo que pasa en el plano institucional. Claro. Pero sí nos modifica, nos puede modificar. Tú como creadora, yo como lector, al enfrentarnos a unas líneas que nos hacen ver algo que no habíamos percibido bien o no de esa manera, sí podemos modificarnos, ¿no? Esa es la pregunta como del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? ¿La literatura modifica mi pensamiento o mi pensamiento individual y la suma de esos pensamientos individuales va a modificar la literatura? Y siempre es de ida y vuelta, es un proceso que está todo el tiempo nutriéndose, porque no nos atreveríamos a pensar en heroínas si no se le hubiera ocurrido a alguien en algún momento escribir una mujer fuerte dentro de una novela. Pero el hecho de que esté ahí hace que otras mujeres piensen que hay que tenerlas más, ¿no? ¿Cuáles son todas las posibilidades? Entonces siempre es de ida y vuelta. Es de ida y vuelta, pero además hay otra zona que tiene que ver con los lectores. Finalmente uno lee desde su propia individualidad, desde su propia política que se ha hecho a lo largo de los años. Y hay poemas que siguen transitando y nos siguen diciendo cosas muy parecidas a todos. Es como el rumor del mar que de repente todos oímos lo mismo, casi. Claro, está este poema de Dolores Castro, Algo le duele al aire. Entonces, en ese poema Dolores va hablando de algo le duele al aire cuando los cuerpos, ¿no? Porque es una mujer que está viendo los cuerpos. Dolores Castro nació en la década de los 20, Claro. y es un poema que todavía hoy yo estoy segura que muchas madres buscadoras llorarán al leerlo, ¿no? Estos cuerpos de México. Y ya pasaron 100 años del nacimiento de Dolores Castro. Pero está ahí porque está hablando de su tiempo, de su momento, del dolor frente a la muerte, de la pérdida. Va a atravesarlo todo. Tú cuando escribes tienes algunas figuras tutelares, escritoras, que sientes que te están viendo. Yo procuro no pensar que nadie me ve cuando escribo, Ok. porque si no, no escribiría. Pero claro, siempre hay autoras que están ahí siempre, que ¿Quiénes una son? regresa y regresa y regresa. ¿Quiénes son tus regresiones? Híjole, vivas todavía, regreso mucho a Ana Rossetti,
¿no? Esta española que también aborda muchos temas sociales, Silvia Plath, que tiene un tono mucho más íntimo, Dolores Castro, y bueno, de las vivas, pues, no sé, leo mucho a Baranda, a Kira Galván, a Coral Bracho, que son mujeres, Dan Angelinas, por ejemplo, ¿no? Que encontraron otras maneras de ir diciendo esa misma realidad que es la mía, que está hoy aquí, pero desde una generación distinta. Y me gusta mucho ir viendo además cómo cambia nuestra manera de irlo diciendo, aunque estemos hablando de lo mismo todo el tiempo. Eso te quería preguntar, si dicen lo mismo, ¿para qué decirlo si ya lo dijeron? Esa es la magia de la poesía, que hace que ¿Alguien lo sufrió antes imposible que yo? sea posible. Ok. Entonces, sí, alguien sufrió antes que yo, por supuesto, y van a sufrir muchas personas después de mí, para bien o para mal. Pero ¿cuál es la arista de ese sentimiento? ¿Cómo? ¿Desde dónde? ¿Qué lo hace particular? Y eso es lo maravilloso de la poesía, que existe una y otra vez, porque la palabra no se termina y significa distintas cosas en distintos momentos. Y esto nos hace ver a algunos poetas que no habíamos visto suficientemente bien, ¿no? ¿Eso ocurre con algunas autoras que tú hayas tocado, que hayas leído de pequeña? Que ahora las veas de otra manera y escuches su voz con más fuerza. Sí, sí, claro. O sea, si pienso, por ejemplo, en la primera vez que leí a Rosario Castellanos hace 25 años, pues no es lo mismo leer a Rosario Castellanos cuando estás en la prepa que cuando ya eres una mujer que ya trae una experiencia de vida de pareja, ¿no? Y entonces, claro, es que vivir con alguien, yo no tenía esta experiencia para entender lo que significa la economía doméstica de Rosario Castellanos, o el me tomo un Valium antes de irme a dormir porque ya no aguanto más la vida. Hay momentos en los que el poema te significa cosas distintas. A mí me sorprende, por ejemplo, que Rosario Castellanos luego toman algunos versos, chavas muy jóvenes, y los suben. Y los suben porque sienten que está diciendo cosas desde ellas mismas, ¿no? Es que es universal. Porque esa desazón de la que habla Rosario y ese cuestionamiento permanente sigue estando. Y también es que las chavas ahora se preguntan más chavas. Cierto, sí. Entonces es otro contexto el que tienen, cierto. Desde otro lugar. Se ven más, ¿verdad? A ellas mismas. Sí, mucho más, mucho más. Pasa mucho también, por ejemplo, con Sor Juana, ¿no? Que las chavas le tienen miedo a entrarle a Sor Juana, pero a la hora que leen un soneto de Sor Juana dicen, ay, a mí también me ha dolido algo así de mucho. No sabía que alguien del siglo XVI podía decir algo que a mí me llegara. Sí, bueno, pues es que son los mismos dolores. El asunto es las palabras con las que lo estás construyendo desde la poesía. Entonces sí vale la pena escribir poesía en tiempos de dificultad, de penumbra, de violencia. Sobre todo en tiempos violentos y oscuros. Porque quizá es lo único que puede salvarnos. Si un lector que no se dedique a la literatura, un lector común, se encuentra en el poema, eso le puede cambiar la vida, ¿no? Si encuentra una palabra que eche un poco de luz en estos tiempos violentos. Por eso hay que decirlo, porque también yo sí creo que tenemos el compromiso ético y moral de nombrar nuestros tiempos y nuestra realidad. Y esto es lo que está sucediendo, no podemos no verlo, no podemos callarnos. O sea, que no escribamos sobre esto no va a hacer que desaparezca. Al contrario, tenemos que decirlo porque entonces podemos hacerle frente de manera colectiva. Hay un poema tuyo que se llama Vocabulario para no olvidar, y hablas de las palabras. Y dice, quiero que aprenda las palabras, no basta desaparecida, calcinada, violentada, asesinada. Las palabras a veces no nos bastan, ¿no? Tienes que inventar otras cosas. Pues hemos inventado un montón de palabras para estas situaciones. Decir que alguien está desaparecido, ¿qué significa eso? Porque la gente no, o sea, no es generación espontánea, ahora estás, ahora no estás. Bueno, el ¿Qué levantón significa? mismo es una... El levantón, la inhumación, ¿no? Cuando, o sea, esta acción de sacar a alguien de la tierra y volverlo a meter, es que son palabras que no deberían de existir, pero la realidad nos ha llevado a nombrarlo de alguna manera. Ese es un poema que yo le escribí a una de mis sobrinas, porque me parecía muy complicado explicarle, y tenía esta discusión con sus papás de si había que intentar no utilizar palabras muy fuertes, porque ella era muy chica todavía. Bueno, sí tiene lógica, pero es que también están sucediendo, ¿no? Entonces, era un poco mis ganas de decir,
quiero que aprendas esto para que sepas cómo cuidarte de esto. Y hay una segunda parte del poema en la que también le hablo del lenguaje que ella va a ir aprendiendo y del que se va a ir apropiando, ¿no? Como no solo existen estas palabras terribles, también existe todo esto otro y el lenguaje lo vas a ir armando tú. Claro, le da sentido. Tú le das sentido. Son claroscuros, complicados. Pues yo los invito a quienes nos siguen a leer Nombres Propios. Es un libro que nos acerca y nos hace vernos ese rostro que a veces no queremos ver, no queremos sentir, pero que está presente en muchas partes. Te agradezco, Mercedes Alvarado, que hayas compartido todas estas reflexiones a partir de este libro que es realmente estupendo. Muchas gracias a ti, Javier. Y gracias por acompañarnos. Los espero aquí la próxima semana en Debate.